Hola, mucho gusto. Les saluda el doctor Juan Bautista Frías Guerra, médico internista, experto líder en salud integral de la EPSI Anasguayú. Otra secuela importante debido al cambio climático es la incidencia de enfermedades crónicas como es el cáncer y particularmente el cáncer de piel, pero también los cambios en el agua, sobre todo en aquellas regiones donde no existe agua apta para el consumo humano, se incrementa el riesgo de desarrollar parasitosis, gastroenteritis de origen infeccioso y otros tipos de cáncer, como por ejemplo se incrementa el cáncer gástrico. Por otro lado, también se ha demostrado que el aumento de la prevalencia en enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la presentación de anginas, de infarto agudo del miocardio y enfermedades cerebrovasculares. Está en investigación, pero la relación que existe entre los cambios climáticos y las enfermedades mentales. Sin embargo, es un hecho que en las temporadas en las cuales se producen fenómenos como alza de calor, suele haber un incremento en las tasas de suicidios en algunas regiones a nivel mundial. Se presentan también el aumento en el número de hospitalizaciones por ansiedad y depresión, sobre todo en aquellos lugares donde ocurre terremotos o inundaciones. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Bueno, esto es algo que nos está afectando pues a nivel mundial y particularmente a nivel nacional en nuestro país Colombia y en nuestra región, nuestro departamento La Guajira. Entonces debemos de manera individual evitar el uso de aerosoles, disminuir el uso de hidrocarburos, por ejemplo no utilizando nuestros carros sino utilizar el transporte público, separar, hacer un buen uso o un buen reciclaje de nuestras basuras, disminuir el mal gasto del agua, así como también provocar la cultura del ahorro de energía eléctrica. También, por otro lado, se debe educar a nuestra población para evitar la tala indiscriminada de los árboles. De manera individual podemos también nosotros educar a nuestra población para que deje el hábito de fumar y también de no consumir alimentos industrializados. Muchas gracias.